tarde, última clave que les vamos a contar aquí en Conexión Vilar. En la siguiente vamos a centrarnos más bien en Apple, concretamente en Steve Jobs, ya saben, considerado todo un genio, ¿no?, de la tecnología. Pero ¿y si les digo que ahora hay una teoría que circula en internet que asegura que el fundador de Apple también podría haber sido el creador de Bitcoin, es decir, el famoso, a la par que anónimo, Satoshi Nakamoto? Bueno, todo viene de un descubrimiento accidental que ha hecho un famoso bloguero de tecnología, Andy Baio, por cierto, creador del calendario colaborativo Upcoming, que en 2005 fue adquirido por Yahoo. Así que estamos hablando de una persona que controla, desde luego. Dice que sin querer ha descubierto que todos los Macs, todos los ordenadores de Apple, tienen una copia oculta de lo que se conoce como el Bitcoin White Paper, que es ese documento original que presentó en 2008 el propio Satoshi Nakamoto, en el que explicaba cómo funcionaba Bitcoin, qué aplicaciones tenía y cómo se podía utilizar. Lo desveló en un post el día 5 de abril, es decir, justo antes de la Semana Santa. Por eso es que ahora justo es cuando ya se está empezando a conocer en redes sociales. En ese post dice que lo descubrió cuando estaba intentando arreglar su impresora. Y dice que entonces se encontró con una copia en PDF del documento de Satoshi Nakamoto. Dice que entonces pidió a más de una docena de sus amigos usuarios de Mac, pues que vieran o intentaran descubrir si también tenían el documento en sus ordenadores. Y dice que se confirmaron sus sospechas, que estaba en todos con el nombre simpledoc.pdf, en todos los ordenadores. Y ahora, claro, se estarán preguntando ustedes, ¿eso cómo se encuentra? Bueno, dicen que hay que abrir la terminal del ordenador Mac, escribir el comando que están viendo ustedes en pantalla, a ver si nuestros compañeros pueden hacer un poquito más grande ese gráfico que les estamos enseñando para que puedan ustedes, si quieren, copiar directamente el código, aunque pueden encontrarlo en internet de una manera muy sencilla, pero ahí tienen el comando que tienen que escribir en esa terminal, un comando, insistimos, muy sencillito, de apenas un par de líneas. Y en Negocios Televisión lo hemos comprobado y efectivamente así es, cuando en la terminal de un Mac introduces ese código, se abre directamente el PDF que están viendo ustedes a la derecha, el PDF de Satoshi Nakamoto explicando cómo funciona Bitcoin en 2008, cuando fue la primera vez que pudimos oír hablar de esta criptomoneda. Pero aún así, Baio no es la primera persona que ha descubierto que en los Macs se encuentra este PDF oculto, insistimos. Ya lo hizo un usuario en Twitter que en noviembre de 2020 lo publicó. Dijo que extrañamente había encontrado el documento de Satoshi Nakamoto en su Mac. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Apple ha elegido poner en cada Mac el documento de Bitcoin? Si hubo un motivo oculto de que esto fuera algo más allá, ¿no?, de que tenga realmente algún tipo de explicación que pueda vincular, por ejemplo, a Apple directamente con Bitcoin, con la creación de Bitcoin, con Satoshi Nakamoto, que pueda vincular directamente a Steve Jobs con la identidad de Satoshi Nakamoto, o si realmente ha sido algo tan simple o tan sencillo, sin importancia, como utilizar ese documento porque simplemente, por una cuestión, por ejemplo, se me ocurre de longitud o de calidad o lo que fuera, funcionaba para fines de prueba y que, el objetivo no era nunca que lo llegaran a ver los usuarios. Un objetivo que ya ven ustedes que no se ha cumplido. Lo que se dice, por cierto, es que todos los Macs a partir de 2018 incluyen este documento, así que claro, 2018 frente a cuando se creó en 2008, ahí ya pueden ver que hay 10 años de diferencia. Quizá esto pueda tener o pueda hacer que cobre más sentido esa teoría de que realmente ha sido algo sin importancia, que se hizo simplemente a modo de prueba. Bueno, lo veremos, porque desde luego que hay muchísimas teorías de conspiración ante lo que ha sucedido, ante el descubrimiento que ha hecho Andy Baio. Andy Baio, que por cierto ha especificado que ya hay fuentes que le han asegurado que alguien de dentro de la empresa ya advirtió sobre este documento, sobre el simpledoc.pdf, hace casi un año, ya lo advirtió dentro de Apple, y que le encargaron el asunto al mismo ingeniero que colocó allí ese documento. Pero que esa persona hasta entonces, hasta ahora no ha hecho nada sobre el tema, ni ha comentado, ni ha hecho absolutamente nada respecto a ese documento. Insisto, si ustedes tienen un Mac lo pueden probar, pueden poner ese documento accediendo a la terminal, se accede de forma muy sencilla, si lo buscan ustedes en Google básicamente, y cuando lo vean, verán que les aparece directamente el documento de Satoshi Nakamoto explicando cómo funciona Bitcoin. Claro, una de las teorías locas que ha surgido en torno a esto es si Steve Jobs, el fundador de Apple, pudo haber sido la persona que elaboró ese documento y que por lo tanto creó Bitcoin, es decir, si Steve Jobs es Satoshi Nakamoto. Es una teoría loca, poco probable, incluso podrían decir muchos,
pero hay muchos argumentos sobre ella, así que vamos a empezar con los argumentos a favor. Recuerden que el documento de Satoshi Nakamoto fue publicado en 2008, en octubre de 2008. Y claro, se especula con que el rastro de Nakamoto desapareció en torno a 2010, casualmente un año antes de que Steve Jobs falleciera. Por eso muchos usuarios en redes sociales creen que las fechas pues tienen algo de sentido, porque después de que desapareciera el rastro de Satoshi Nakamoto, poco después falleció Steve Jobs y desde entonces pues no hemos vuelto a saber nada de él. Una persona, por cierto, a la que se le vincula una gran cantidad de bitcoins y por lo tanto una gran cantidad de riqueza, que todavía pues ahí sigue. Bueno, no es la primera vez que se vincula a Steve Jobs con Satoshi Nakamoto, es verdad. Por ejemplo, Jason Williams, autor del libro Bitcoin Hard Money You Can Fuck With, directamente, ha dicho en varias ocasiones que cree que Steve Jobs es Satoshi Nakamoto, fue Satoshi Nakamoto, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Apple y Bitcoin tampoco han tenido siempre una buena relación, una relación de buena aventura, podemos decir. Por ejemplo, en 2014... Apple prohibió Bitcoin en su App Store por las preocupaciones sobre la volatilidad que tenían las criptomonedas. Además, también hay otras personas que aseguran que son Satoshi Nakamoto. Por ejemplo, un informático en Australia decía que él era Satoshi Nakamoto, lo dijo en un caso judicial de 2021, un caso visto en Miami, que surgió porque la familia de su anterior socio pedía que les diera una parte de su riqueza porque aseguraban que su familiar y el informático juntos ostentaban la identidad de Satoshi Nakamoto. Luego, además, el caso nunca desveló realmente si eran o no Satoshi Nakamoto, claro. Antes, porque esto fue en 2021, antes, en 2014, Newsweek publicaba un reportaje llamado La cara detrás de Bitcoin, que afirmaba que habían desenmascarado al padre de, del Bitcoin, como el físico retirado Dorian Nakamoto. La columnista afirmaba que cuando ella lo visitó en su casa de California, él le dijo que ya no estaba involucrado en eso y agregó que no podía discutirlo. Así que desde luego que todo tipo de teorías, las que, bueno, pues estamos viendo ahora mismo en redes sociales en torno a lo que está pasando en Apple, desde luego que misterioso es, curioso es, no sabemos si esto implica realmente que Steve Jobs pudiera haber sido Satoshi Nakamoto, pero o el misterio más bien, desde luego, que está servido. Bueno, mientras